el día de hoy. Recuerde darle a la pantalla para que el live lleve a más personas, los que están en TikTok. Ok, eso va a permitir ayudar a más personas. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Saludos amigos, buenas noches a todos. Gracias a los que están aquí en esta clase totalmente gratuita. Gracias por aprovechar este contenido de valor. Espero que la clase el día de hoy les sirva de ayuda a todos. Recuerden que desde hace ya 2 semanas hemos estado hablando sobre algunas cuentas contables. Hablamos sobre los activos, hablamos también sobre los pasivos, y hoy toca lo que es el capital. Hoy vamos a hablar todo lo relacionado, o mejor dicho, un breve resumen de lo más importante o lo que yo considero más importante del capital. Es una clase un poquito teórica. Yo sé que a ustedes les gusta más la práctica, transacciones, asientos contables, balance, comprobación, etcétera. Pero es bueno que usted domine esta pequeña práctica para que así puedan entender y también puedan aprender esas cuentas contables que se utilizan en contabilidad. En las clases pasadas, ustedes pueden ver los videos que están en el canal de YouTube y lo he enviado por los grupos. Usted puede observar que en cada una de esas clases, ya sea en la de activo y la de pasivo, yo explicaba algunas cuentas contables referentes a esos tipos de cuentas. Por ejemplo, hablamos de cuentas de activo, hablamos de cuentas de pasivo, muchísimos ejemplos, etcétera. Hoy entonces vamos a hablar sobre lo que es el capital. Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver relacionado al capital social en contabilidad y todas las demás, y las cuentas también que se utilizan. Claro, vamos a ver algunas, no todas, porque son muchísimas cuentas, y espero que la clase pues les sirva de ayuda. Recordarles a todos, gracias por algunos por la puntualidad que están aquí desde las 9. Recordarles que estas clases, señores, ustedes deben de aprovecharlas. Esos talleres que yo doy toda la semana, muchísimas personas la venden a precios increíbles y yo se lo doy totalmente gratuito. Ok, entonces eso deben de aprovecharlo. Claro, tengo una capacitación de pago, pero es opcional. De todas formas, aquí todos aprenden, ya sea gratis o ya sea con la capacitación gratuita. Entonces aprovechen este contenido que en otros lados pues les sale costoso. Entonces vamos a compartirles pantalla para que entonces dar inicio de manera formal a la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla aquí. Un segundo. Los que están aquí en TikTok, trataré de ponerse lo más visible posible para que también puedan ver. Ok, lo voy a dejar de ese tamaño para que las personas que están en TikTok pues puedan ver la presentación sin ningún problema. Que cualquier duda que tengan o inquietud pues también la puedan realizar. Ok, entonces vamos a hablar sobre lo que es el capital, como hablamos ya al principio. Recordarles a todos que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, que yo voy leyéndolo. Ya somos 12 personas. Y también los que están en TikTok también pueden hacer sus preguntas y sus aportes. Usted puede también hacer sus aportes, que yo lo voy a estar leyendo sin ningún problema. Ok, vamos a hablar sobre el capital. Antes de empezar, vamos a aceptar aquí, que veo que algunos están ingresando. El capital. Entonces vamos a definir de manera breve lo que es el capital. El capital representa el valor residual que da para los propietarios después de reducir todas las obligaciones y pasivos de la empresa. O sea, estamos hablando que el capital es la diferencia de tú pagar todas tus obligaciones y todas tus deudas que tiene una empresa. En otras palabras, el valor neto de los activos que la empresa pues ha pagado a toda la deuda u obligaciones. Eso es una definición un poco técnica de lo que es el capital, pero en este caso le voy a dar una mucho más fácil, que es la que yo siempre digo en muchísimas clases, y es que el capital son todos los aportes
que realizan los socios a una empresa. Tú me dirás, Miguel, pero aquí tú no hablaste de aportaciones. Sí, aquí yo hablé de que el capital representa el valor residual. O sea, cuando yo me refiero a un valor residual, estoy hablando a todo lo que contiene la empresa, ya sea en efectivo, ya sea en deudas y demás. Entonces ese valor neto se le conoce como capital, que es la representación de todos esos activos. ¿Ok? Entonces vamos a aceptar aquí. Bueno, parece que salió persona. Entonces vamos a continuar. El capital o patrimonio, también en otros libros usted lo va a conocer como patrimonios. ¿Ok? Cuando hablamos de patrimonio, capital social, capital contable, es todo lo mismo. Entonces, para que cuando ustedes vean por ahí patrimonio, estamos hablando de capital. En el contexto de la contabilidad y las finanzas se refiere a la diferencia entre activo y pasivo de una entidad económica. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es la fórmula o cómo determinar el capital social en una empresa. Eso lo vamos a ver más adelante. Como empresa u organización, es uno de los componentes fundamentales del balance general, también conocido como estado de situación financiera. O sea, el capital pertenece, o mejor dicho, se utiliza para crear lo que es el balance general o estado de situación, que es una clase que vamos a ver si la hacemos después que terminemos de dar estas secciones de todas las cuentas contables. Ya nos faltarían 3, y ahí vamos a dar una clase del balance general. Si usted está de acuerdo en dar una clase general de balance general, escríbalo ahí en los comentarios y ponga así: quiero una clase de balance general, ya que este tema no lo hemos tocado en vivo. Ya si lo que tienen el diplomado, sí ya tienen ese módulo y ya me imagino que han podido ya realizar el balance general y demás. Ya tienen un poquito quizá más de experiencia. Pero la clase gratuita, todavía no he dado una clase de balance general y me gustaría darla para ayudar a esas personas que no saben realizar el balance general y otros estados financieros. ¿Ok? Pero esos son los estados financieros básicos: balance general, estado de resultado y flujo de efectivo. Entonces, antes de yo continuar, yo decía que eso pertenece a lo que es el balance general. O sea, el capital es una de las cuentas contables que nosotros vamos a utilizar en el balance general. ¿Qué pasa? Ya nosotros mencionamos las cuentas de activo, mencionamos las cuentas de pasivo y ya estamos hablando de la cuenta del capital. Estas 3 cuentas, en otras clases pasadas, yo siempre les decía que son cuentas reales. Entonces, como son cuentas reales, esas cuentas reales, con ellas lo que se hace es que permanecen abiertas durante todo el periodo contable. Y en este caso, ¿qué pasa con las cuentas reales? Que son con las que se realiza el balance general o estado de situación, que muestra la situación, valga la redundancia, económica de la empresa en un determinado periodo. Me están preguntando aquí, Andrés, por TikTok, cuentas auxiliares. También todo eso lo vamos a ver. Y veo también que me preguntas si los estados básicos. También todo eso lo vamos a ver, Andrés. En estos días he podido dar clase una sola vez a la semana, pero van a haber semanas que trataré de dar 2 veces clases a la semana para tomar nuevamente el ritmo. ¿Ok? Para que también estén pendientes. En términos simples, el capital o patrimonio representa la inversión neta de los accionistas propietarios de la empresa, es decir, la cantidad de recursos que pertenecen a los dueños que una vez hayan pagado deudas y obligaciones o entidad. O sea, es la misma definición que yo le mencionaba ahorita cuando le decía que son todos los aportes. O sea, son todos la inversión neta. Por ejemplo, todo lo que estamos aquí hay en TikTok 16 personas y aquí en Google Meet, incluyéndome, somos 14. Estamos hablando que seríamos un aproximado de 30 personas. ¿Ok? Si todo lo que estamos aquí analizamos y que decidimos crear una empresa y cada uno de ustedes pone un granito de arena, por ejemplo, voy a mencionar nombre. Por ejemplo, aquí veo a Cat Morgan, por ejemplo, que quiere aportar
100,000 pesos en efectivo. Veo aquí a Beatriz que quiere aportar un escritorio, que veo aquí a Adriano que quiere aportar una computadora, Lisa Lugo que quiere aportar efectivo también, etcétera, etcétera, y constituyemos una empresa. Todos esos recursos que nosotros estamos recolectando para constituir nuestra empresa o negocio, pues se le conoce como capital. O sea, son todos los de inversión o todos los aportes que realizan los socios para la creación o la constitución, pues, de una empresa. Entonces veo aquí que me están solicitando unirme, pero no me aparece. Vamos a ver aquí arriba, segundo. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces es muy importante que pongan eso. Miren aquí es lo que yo le hablaba al principio. Aquí vemos, me dice Andrés, todos esos serían activos o equipos de oficina. Sí, Andrés, pero en el contexto de aporte se le conoce como capital. En el contexto de aporte. Ya en este caso recuerden que los aportes pueden ser en activos o pueden ser en deudas. Me dice Dariel que los bienes materiales aportados por los socios también pueden considerarse como capital. Exactamente, Ariel. Son todas esas inversiones, son todas esas aportaciones. Ahora bien, tú sabes que esas, vuelvo y repito, que esas aportaciones tú las puedes hacer en algún activo fijo o en algún activo corriente, y también la puedes hacer en deuda. Por eso cuando nosotros vemos una transacción que dice se constituyó una empresa, fulano aportó tanto, fulano aportó tanto, al final cuando nosotros le damos el crédito se lo damos a capital social, porque pertenece al capital del negocio, porque son una inversión que tú estás haciendo para crecer el negocio. Miren aquí está la fórmula de lo que es el capital. Esta es la fórmula contable o la ecuación contable, que me dice que capital o patrimonio es igual a activo menos pasivo. Ya nosotros aquí vemos una breve definición de lo que es un activo, que ya me imagino que los que están aquí ya la conocen, que representan los recursos controlados por la entidad, o mejor dicho, son todos los bienes económicos que tiene una empresa, por ejemplo, efectivo, cuenta por pagar, cuenta por cobrar, etcétera. Y los pasivos, que son las deudas y obligaciones que la entidad tiene, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Ya eso lo tenemos claro, lo que son activos y lo que son pasivos. Entonces miren aquí la fórmula está un poquito más grande, donde me dice cómo calcular el capital. Capital es igual a los activos, como el efectivo, cuenta por cobrar, inventario, etcétera, etcétera, menos mis pasivos, que son cuentas por pagar, deudas, etcétera, etcétera. Si yo tengo, por ejemplo, un total de activo de 100,000 pesos y un total de pasivo de 50,000 pesos, la diferencia, que serían 50,000 pesos, sería mi capital de trabajo, el capital que tiene la empresa para poder cubrir todos mis costos, en este caso todos mis pasivos, todas mis obligaciones. Si no tengo obligaciones, pues capital va a ser igual solamente activo. Aquí puedes ver un 0, y ya cuando yo haga la aritmética, pues me va a dar el mismo valor de los activos. Esta clase yo les expliqué muy bien en la clase que tuvimos de la ecuación contable, donde ya hablábamos de las diferentes fórmulas, por ejemplo la fórmula de activo, que es igual a pasivo más capital, etcétera, etcétera. Entonces toda esa clase se la recomiendo que la vea, que también está en el canal de YouTube, para esas personas que quieran profundizar un poquito más sobre esta fórmula. Esta es la fórmula de la ecuación contable, que le va a ayudar a usted a la hora de realizar lo que es el balance general. Así que tírele un screenshot, tírele un capture, para que así la pueda realizar, la pueda anotar, ya que eso le va a servir muchísimo de ayuda. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación del capital. Es un tema que casi no se habla. Este tema de capital, señores, es un tema poco común. Siempre de las cuentas que más se hablan son del activo, del pasivo, de los ingresos,
y los gastos, porque quizás sean más fáciles de recordar. Entonces aquí vamos a hablar también de la clasificación del capital. Aquí tenemos lo que es el capital social, que eso ya ustedes lo conocen, que es el término clave en el ámbito de la contabilidad y las finanzas, y se refiere a la inversión inicial que los accionistas o propietarios hacen en una empresa para establecerla o para aumentar su capital. Esa ya definición ya lo conocemos, lo que es el capital social. Es una fuente fundamental de financiamiento para la empresa y representa la participación de los accionistas. O sea, es el mismo ejemplo que estaba dando yo al principio, que todo lo que estamos aquí aportemos algo para constituir una empresa. Todo eso es el capital social. Entonces vamos a ver algunos aspectos relevantes del capital social. Entonces vamos a aceptar aquí un segundo. Okay. Tenemos lo que son la emisión de acciones, que cuando una empresa se establece o decide aumentar su capital, puede hacerlo mediante emisión de acciones, que sería bueno que nosotros veamos asientos contables de emisión de acciones para que ustedes vean cómo se hace. Las acciones son títulos de propiedad que representan una porción de una propiedad de una empresa. Los accionistas adquieren estas acciones mediante la compra y el cambio y proporcionan fondos a la empresa de sus operaciones y proyectos. O sea, cuando usted compra acciones de una empresa, usted está formando parte de esa empresa. No sé si ustedes conocen lo que están aquí, lo que es el Wall Street, lo que es la bolsa de valores. No sé si ya conocen esos términos, que usted desde su teléfono usted puede invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos. Usted puede comprar acciones para, por ejemplo, de Apple, de Amazon, de Google. Puede comprar acciones de Facebook. En este caso sería Meta. Puede comprar acciones de Tesla. Y usted, al comprar esas acciones, está siendo parte de la empresa. Muchísimas acciones pagan dividendos y otras acciones no pagan dividendos. Usted puede ganar a través de esas acciones cuando la empresa de esas acciones aumentan su valor, y también puede ganar a través de los dividendos. Ya es un tema que, si ustedes quieren, también lo podemos hacer una clase sobre cómo comprar acciones y demás. Pero vamos a centrar en lo que es el capital en este caso. Entonces, esa emisión de acciones también usted puede ser un recurso que va a ayudar a usted o a la empresa a capitalizarse para seguir creciendo. Por eso hay empresas que cotizan en la bolsa, porque eso le va a ayudar a usted, en este caso a la empresa, a adquirir capital. Tenemos también lo que son los tipos de acciones, que las acciones pueden ser de dos tipos: acciones ordinarias y acciones preferentes. Las ordinarias dan derecho a los accionistas de votar en las decisiones de la empresa y recibir dividendos si la empresa los reparte. Y las preferentes, por otro lado, tienen preferencias sobre las acciones ordinarias en cuanto al pago de dividendos y el reembolso del capital en caso de liquidación, pero generalmente no otorgan derecho a voto. Es decir, que la ordinaria, pues usted puede tener un derecho al voto, y la preferente, si usted quiere, no lo puede tener. ¿Ok? Pero ya esos son otros temas que no lo quiero tocar mucho, porque son temas ya de inversión en acción y demás, que lo tomaría ya para una clase que tenga que ver con acciones, ¿ok? Con bolsa de valores. Eso lo vamos a dejar ya para una clase aparte. Pero sí es bueno que ustedes vean transacciones de acciones, cómo yo compraría acciones y cómo usted lo registraría en el libro diario, que es lo que usted quiere aprender. También tenemos un término que es valor nominal y valor de mercado, que las acciones que tienen un valor nominal que se establece en el momento de la emisión y que representa el valor contable o legal de cada acción. Sin embargo, el valor real o de mercado de una acción puede ser diferente y fluctuar según la oferta y la demanda en los mercados financieros. Ya esos términos no voy a profundizar mucho aquí, porque son términos ya de inversión, ¿ok? En este caso, para hacer un breve ejemplo, el valor nominal es que yo ponga, por ejemplo, mi empresa y le coloco una acción, un precio de una acción fija, y el valor del mercado viene siendo el precio que le da el mismo mercado a través de la compra y la venta. Por eso ustedes ven que usted entra a las acciones de Apple. Si ustedes quieren, ingresen ahora mismo en Google y le va a aparecer quizá $192, y mañana quizás esté a 190,
y pasado quizás esté a 180. Quizás el lunes quizás en $200. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la compra y la venta, de la oferta y la demanda, ¿ok? Por eso esas acciones van a depender del precio del mercado. Pero ya esos son otros temas que no quiero profundizar mucho aquí. Sí le mencioné estos tres términos aquí: emisión de acciones, tipos de acciones y valor nominal de mercado, porque usted debe de conocerlo, porque pertenecen al capital social. Porque usted puede emitir acciones en su empresa para recaudar más capital y así seguir creciendo. También tenemos lo que es la importancia de la estructura del financiamiento. El capital social es una parte esencial de la estructura de financiamiento de una empresa. La emisión de acciones permite a la empresa obtener fondos sin asumir deudas y obligaciones adicionales. Además, tener una base sólida de capital social que mejora la clasificación crediticia de la empresa y su capacidad para obtener préstamos en el futuro. O sea que cuando la empresa emite esas acciones, usted lo que va a hacer es, la empresa va a recaudar más fondos, más dinero, lo que le va a ayudar a usted a seguir creciendo en su negocio o en su empresa. Tenemos aquí lo que es la dilución del capital, que si la empresa decide realizar una nueva emisión de acciones para aumentar su capital, esto puede llevar una disolución de capital existente, ya que la partición de cada accionista en la empresa se reduce si no participan en la nueva emisión. Eso ya son términos con relación a lo que es la emisión de acciones y todo lo demás. No pienso tocar mucho fondo aquí, pero sí es bueno que usted conozca que usted puede invertir, o mejor dicho, usted puede emitir acciones para constituir una empresa, y también puede servirle de ayuda muchísimo, porque usted va a estar recibiendo capital, lo que le va a ayudar a usted a quizás a no tomar préstamos, o quizás tomar préstamos más grandes, porque la empresa se va a capitalizar mayor. Y hacerle un breve resumen sobre lo que es el capital social. Es el fundamento financiero de una empresa y representa, escuchen bien, la contribución de los accionistas para financiar y establecer la entidad. Es un elemento clave en la estructura financiera de la empresa y puede tener un impacto significativo en su crecimiento y desarrollo a largo plazo a través del tiempo. En pocas palabras, todos los aportes que realizan los accionistas constituye lo que es el capital social, ya sea en acciones, ya sea en bienes, ya sea en activos, en deudas y demás. Me pregunta Darío aquí, una pregunta interesante: ¿cómo determina el total de las acciones que puede tener una empresa y cómo se limitan las acciones? Ya ese tema, Darío, de las acciones, sería bueno tocarlo más a fondo cuando vayamos a hablar sobre inversión en acciones, etcétera. Pero el valor de las acciones, vuelvo y repito, está el valor del mercado y está el valor nominal. El valor nominal es el que yo le doy. Bueno, yo quiero que mi empresa tenga acciones que cuesten, por ejemplo, 100 pesos cada acción. Ahora, si yo lo quiero que sea con valor del mercado, pues ya ahí el precio lo va a determinar el mercado a través de la oferta y la demanda. A medida de que se vayan comprando o vendiendo, pues el mercado le va a dar su determinado precio. Dice: saludo Joel Viñán. Un saludo, hermano. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí otro término o otra cuenta, o otra, se podría decir, otra categoría sobre las utilidades retenidas. Utilidades retenidas, también conocidas como ganancias retenidas o beneficios acumulados. Son las ganancias netas que la empresa ha generado a lo largo del tiempo y que no han sido distribuidas a los accionistas en forma de dividendos. Esas utilidades se mantienen repartidas en la empresa para financiar operaciones y proyectos futuros. Miren aquí, la utilidad retenida, como ustedes pueden ver, es una cuenta que pertenece al capital. Esta utilidad es retenida. ¿De qué cuenta ustedes creen que provienen? O mejor dicho, ¿de dónde provienen las utilidades retenidas?
sabemos que pertenecen al capital, a las cuentas del capital, que ya cuando vayamos a hacer nuestro balance general, pues nosotros la vamos a poner en el capital. Pero ¿de dónde vienen esos valores? Esos valores vienen del estado de resultado. Ustedes saben que el estado de resultado muestra la ganancia o la pérdida que tenga la empresa en un determinado periodo. Entonces esa ganancia o esa pérdida que yo tenga en ese estado de resultado, pues es lo que yo voy a colocar en el balance general. Por ende, el primer estado que usted debe de realizar no es el balance general, sino el estado de resultado, porque las utilidades o las pérdidas que usted tuvo en ese estado de resultado, usted lo va a colocar en el balance general. Espero que quede bien claro esto. Primero usted debe realizar el estado de resultado y luego el balance general. Se lo digo porque muchos libros contables pues quieren que usted aprenda primero el balance general, y no es así. Usted no puede aprender el balance general primero, porque si usted hace el balance general primero, no le va a cuadrar. Usted debe de primero hacer el estado de resultado y ese monto de utilidad o ganancia o pérdida, ponerlo en el capital, y ahí le aseguro que le va a cuadrar. Los que están en el diplomado, que están aquí, no sé si hay personas que están aquí en el diplomado. Bueno, vamos a aceptar aquí, no me había dado cuenta que tenía 2 personas. Los que están aquí en el diplomado, no sé si ya vieron, bueno, que me imagino que sí, que algunos ya vieron el módulo donde yo hablo sobre los estados financieros. Ahí ustedes pueden ver que yo hago el estado de resultado, hago el estado de costo, que usted lo puede hacer los dos juntos si usted quiere. Yo lo hice separado para que no se me confundan mucho. Y ese resultado que me dio en ese balance de resultado, valga la redundancia, que no recuerdo si fue una ganancia o si fue una pérdida, lo coloqué en el balance general y automáticamente me cuadró mi balance general sin hacer nada. Y automáticamente, aplicando las fórmulas contables, también me cuadró de manera excelente. O sea que si usted hace primero el balance general, lo está haciendo mal. Debe hacer primero el estado de resultado y luego el balance general. ¿Ok? Me pregunta aquí Fenny G que cómo hacemos el balance general. Bueno, el balance general, tú sabes que debe estar, él que muestra la ganancia o la pérdida, vuelvo y repito, donde tú dices, bueno, mis ventas menos mis gastos me da una ganancia o una pérdida. Claro, lo estoy resumiendo, llevan más cosas, pero vamos a tener una clase sobre el balance general también y el estado de resultado para que ustedes en vivo pues la tengan también. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Importancia en el patrimonio neto. Las utilidades retenidas forman parte del capital o patrimonio neto de una empresa, que es la diferencia entre sus activos y pasivos. Representan la porción de los beneficios que la empresa ha generado y retiene si la misma en lugar de distribuirlos a los accionistas. Tenemos también lo que son los beneficios para los accionistas. Ahí hablamos también de los dividendos y demás. Aquí no quiero entrar mucho en detalle, pero sí, aunque las utilidades retenidas no se distribuyan directamente a los accionistas como dividendos, el crecimiento y la expansión financiado por esas ganancias pueden aumentar el valor de las acciones en el mercado a lo largo y generar mayores beneficios para los accionistas. Es decir, que en caso de que hayan beneficios, por ejemplo, ganancias que estén acumuladas, que no se hayan repartidos, eso lo que va a hacer es que va a disparar el valor de las acciones. ¿Ok? Eso va a disparar el valor de las acciones y por ende los accionistas se pueden beneficiar en un futuro mucho mejor. También tenemos lo que son las políticas de dividendos, que la decisión de retener utilidades o distribuir dividendos está a manos de la junta directiva y los accionistas de la empresa. Antes de que veo que se me pasó no poner lo que es dividendos. Los dividendos son las ganancias que la empresa tiene y que son repartidas para los accionistas. Siempre se toma un porcentaje de esas ganancias. Por ejemplo,
Vamos a suponer que la empresa hizo 100,000 pesos en beneficio. De esos 100,000 pesos, la empresa tiene como política que el 10%, o vamos a ponerle por ejemplo un 30% de sus utilidades sean repartidas de forma de dividendo a los accionistas. Entonces esos dividendos son esas ganancias, pequeñas ganancias que van directamente a los accionistas de la empresa. Ya lo demás pues es para la misma empresa cubrir sus gastos, seguir invirtiendo y demás. Y ahora les voy a enseñar, bueno, me dicen aquí que cuando es la clase de llenado B1 y A1. Bueno, ya en este caso serían para personas solamente que sean de aquí, de República Dominicana, porque tú sabes que no en todos los países utilizamos la misma categoría de impuestos. Entonces ya ese tema ya no sería bueno tocarlo con toda la comunidad, porque es un tema ya específicamente de República Dominicana. Pero sí van a venir talleres sobre lo que es el ITEVIS, nómina, TCS y demás que se maneja aquí en República Dominicana. Ya los demás, pues para eso tienen el diplomado, donde pueden aprender contabilidad desde cero. ¿Ok? Entonces miren aquí tenemos algunas cuentas de capital que sería bueno que ustedes le tiraran el ojo, porque la vamos a utilizar en las transacciones. Ok, miren aquí tenemos el capital social, tenemos las acciones ordinarias, acciones preferentes, utilidades retenidas, dividendos, acciones en tesorería, reservas de capital, reservas de utilidades, reserva legal, reservas para contingencias. Son algunas cuentas. Sería bueno que ustedes le tiraran un capture. Entonces, ¿por qué mi deseo de que ustedes le tiren un capture? Porque esas cuentas que ustedes ven ahí son cuentas que se utilizan en contabilidad para registrar en el libro diario todo relacionado al capital. Ustedes siempre van a ver mucho esta, que es cuando una persona hace un aporte. Miren, ustedes van a ver mucho esta, que es cuando hacen un aporte, pero también van a ver mucho lo que son acciones ordinarias, acciones preferentes, utilidades retenidas, y todas esas que están aquí también se utilizan bastante. Entonces es bueno que usted le tire un capture para que usted la guarde, y también me lo puede enviar a mi Instagram para yo subirlo, y así yo sé que ustedes están prestando atención y están sacando el máximo provecho. Y aquí tenemos pues otro listado que tenemos aquí: las reservas en acciones, reservas de inversiones, aportaciones de los socios, aportaciones no de dineros, superávit de capital, superávit por evaluación, superávit de utilidades, fondos de retiro de accionistas, etcétera. Cada una de estas cuentas, igual que algunas de las cuentas que vimos, tantos de los activos y de los pasivos, la vamos a traer tratando por lo menos en varias, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. ¿Por qué? Porque hay cuentas que ustedes quizá no sepan para qué se utilizan. Entonces es bueno que también nosotros aprendamos, o mejor dicho, yo le explique para qué se utiliza cada una de esas cuentas, para que así ustedes tengan conocimiento y sepa cuándo la va a utilizar. Recuerde que cada una de esas cuentas tiene su porqué, su significado. Aunque pertenezcan al capital, se utiliza para asientos contables diferentes. Me dicen, Dariel, que si no pueden poner el 100% de sus acciones a la venta, y ahí entra el capital social autorizado. Mira, Dariel, muy buena observación. Quizás hayan empresas que sí tengan el 100%, pero lo dudo, porque recuerda que mayormente ellos no pueden depender de un tercero. Mayormente las empresas destinan un 50%,
destinan un 30%, un 20% de sus acciones a la venta al mercado. Pero el 100% son pocas o quizás muy pocas las que tienen esa política. Siempre el 50% que ellos distribuyen al mercado para ellos tener el control total de sus acciones. Miren, te voy a poner un ejemplo. Bueno, luego, cambiando un poquito el tema, con lo que pasó con Elon Musk y Twitter. ¿Qué pasó con Elon Musk y Twitter? Elon Musk compró, creo que fue más del 90% de las acciones de Twitter. Por eso que fue que Elon Musk se hizo dueño de Twitter y Twitter tuvo que obligatoriamente terminar vendiéndole, porque era socio mayoritario. Entonces eso, ¿qué pasó ahí? Que ellos quizás tenían ese 100% como tú dices, y Elon Musk pues compró prácticamente Twitter, porque si tenía el del 100% tenía un 90%, imagínate, era el dueño del negocio, o sea que tuvieron que venderle completamente. Entonces mayormente cuando usted esté pensando y usted necesita capital, emitir acciones sería una buena opción para recibir ese dinero, para ponerlo a trabajar y repartirles dividendos a esos accionistas a medida del tiempo, para que ellos vayan recuperando su inversión y usted puede sacarle beneficio a esa inversión que ellos estén realizando. Entonces vuelvo y repito, tiren un capture a estas cuentas porque la estaremos viendo, la estaremos utilizando. Entonces, ¿cómo usted registraría la compra de 100 acciones a 1000 pesos? Entonces, todo eso usted debe de saber, porque aquí hay muchas cuentas de capital, pero también hay muchas cuentas que son contras cuentas contables, que es un tema que me gustaría tocarlo aquí. Contras cuentas contables, que es un tema muy interesante. Y también aquí hay contras cuentas, lo que pasa es que están ligadas y quizás ustedes solamente estén viendo todas de capital, pero no, aquí hay cuentas que son de capital y tienen otra naturaleza. Entonces es muy muy importante eso. Entonces quiero saber si no tienen alguna duda o inquietud hasta ahora sobre el tema del capital social. Gracias, veo que se quedaron aquí en Google Meet 12 personas. Gracias a los que se quedan hasta el final. Ok, aquí en TikTok, bueno, son 13. Serían aproximadamente, bueno, 14 ahora. Casi 28 estudiantes. No sé si tienen alguna duda o inquietud o algún aporte que ustedes puedan, o si conocen ya este tema sobre el capital, las acciones y demás. Es un tema un poquito teórico, vuelvo y repito, pero sí es bueno que ustedes conozcan todo esto, porque solamente en el libro diario no se registra venta, no se registra compra, no se registra gasto. También se registra acción, también se registra descuentos, también se registra pérdidas y ganancias. Entonces todo eso usted debe de conocerlo como futuro contador o como futuro dueño de negocio que quiera aprender contabilidad. Okay, quiero ver si tienen alguna duda o inquietud. Bueno, veo que no tienen ninguna duda. Bueno, para hablar un poquito, como les decía al principio, tomen sus anotaciones siempre, sean puntuales. Estaremos realizando una clase ya en la próxima semana, una clase nueva en cual vamos a hablar, pues entonces ya hablamos del activo, ya hablamos del pasivo, ahora el capital, y vamos a hablar sobre los ingresos. Entonces es una clase que es muy bueno que ustedes pues puedan participar, para que tengan conocimiento de las cuentas que se utilizan de ingresos, los tipos de ingresos y todos los demás. Así que daré como terminada la clase del día de hoy. Que tengan una feliz noche. Nos vemos pues en la próxima semana, Dios mediante. No sé si ustedes están de acuerdo que hagamos live sobre dudas, inquietudes, sobre algún tema en específico, ya sea por Instagram o por TikTok. Usted me deja saber ahí también en los comentarios
Recuerde seguirme en mis redes sociales, me hablo aquí, LIC Miguel Fernández C, tanto en YouTube, Instagram y aquí en TikTok. Así que gracias a todos por estar aquí y nos vemos pues en una próxima clase. Recuerda que si les gustó la clase, tienen un capture y envíenmelo, que estaré compartiendo todo esto por WhatsApp. Estaré compartiendo todos sus captures de la clase de hoy, lo estaré compartiendo en mi Instagram, en las historias. Gracias, licenciado. Saludos, Frank. Tírale tu capture, Frank, y envíamelo al Instagram o a mi WhatsApp para yo también subirte a mi cuenta de Instagram, para que más personas se sumen a aprender de este contenido gratuito. Saludos, Mónica, gracias también por participar. Tírale capture a la clase del día de hoy, a esta pantalla. Miren aquí, tienen clase a esta pantalla específicamente, que están todas las cuentas contables, y mándenmelo a mi WhatsApp para yo publicarlo también, para que más personas se motiven. Gracias de verdad por todos los que están aquí, los que se conectaron, y pues nos vemos en una próxima clase en la semana que viene. Bueno, las personas que están aquí en TikTok, gracias a todos por permanecer en el live. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante.